Hola, hola, ¿cómo estamos? Ay, bienvenidos a este espacio, Reflexiones desde el fondo del estanque de Narciso. Mi nombre es Héctor Cervón y el día de hoy tenemos un webinar muy interesante, pues nos vamos a meter de lleno en todo este tema de la inteligencia emocional. Se empiezan a conectar, me va a dar muchísimo gusto verlos, saludarles. ¿Eh? Va a ser Va a estar profundo, se nos van a mover muchas cosas, porque vamos a ver que esto de las emociones, pues tiene mucho que ver con una parte neurofisiológica, pero también tiene que ver con una parte de aprendizaje. Y entonces, como siempre, pues vamos a escarbar y reconocer parte de nuestra historia y aprender más de nosotros para estar más conscientes, para hacer las cosas más desde el aquí y el ahora, desde la conciencia. Buenas noches, Grace, bienvenida. Un gusto. Acuérdense que ahora puedo darme el lujo de saludar al inicio, que es cuando se van conectando, ver cómo están, intercambiar. Después me voy a poner un poco mutis a lo largo de la exposición para darle fluidez y con mucho gusto al final nos volvemos a saludar y retomamos preguntas. ¿Quién más anda por ahí? Manifiéstense. Ya tenemos varias personas conectadas. ¿Desde dónde están conectándose a este webinar de inteligencia emocional aquí en Reflexiones desde el fondo del estanque de Narciso? ¿Se escucha bien? ¿Está bien el video? Cada vez estamos aquí montando más en casa las cosas. Hola Osiris, bienvenida, qué gusto saludarte. ¿Quién más dice? Ya llegué. Sí, qué bueno, porque si no luego les ponemos tachi marranito, o por lo menos falta a los que no llegan. Qué rico, qué rico. Hola Claudia, bienvenida. Buenas noches. Empiezan aquí a llegar todos los cómplices de camino, a compartir una velada más. Vamos a dar un par de minutitos. Voy a tratar de empezar casi en punto. Son 7:59, un minutito más. Arrancando con la introducción del tema, porque bueno, siempre digo que voy a dar exacta la hora y siempre me paso porque es delicioso todo lo que platicamos y luego más las preguntas que ustedes me hacen, bueno, se pone padrísimo. El día de hoy el tema de inteligencia emocional a mí se me hace de los más importantes, no solamente porque estamos convencidos ahora que es una habilidad básica, una habilidad clave para poder tener vínculos sanos y funcionales, sino porque ahora también se está midiendo en las empresas. ¿Cómo ven? Antes se utilizaba mucho el IQ como una de las medidas importantes, ¿no? Cuánto IQ tiene la persona y demás. Ahora hay una nueva medida que se llama EQI, que es el coeficiente de inteligencia emocional y que se está empezando a medir en tests, en evaluaciones y se mide inclusive en las entrevistas de talento que tiene la gente qué tanta destreza hay en la parte emocional, porque la parte emocional, como lo vamos a ver un rato más, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de formar vínculos, de socializar, de empatizar e incluso hasta de dirigir. Entonces, hoy es una competencia deseable, si no es que yo me atrevería a decir que ya clave para ciertos puestos. Es decir, si no tienes una buena inteligencia emocional, difícilmente vas a pasar de ciertas responsabilidades. Bueno, pues ya tenemos varias personas aquí conectadas. Eh, Creo que ya es la hora, déjenme ver aquí mi relojito. Sí, son las 8:01. Así que me voy a arrancar con el tema del día de hoy porque está bien rico, bien surtido. Vamos a empezar por lo básico, que es empezar un poco con la etimología de la palabra emoción. Y vamos a partirle en dos. La E viene del sufijo ex, que significa ir hacia afuera, salir de adentro. Y la parte de emoción, que viene de la parte de movere, de movimiento. Entonces, etimológicamente hablando, la palabra emoción significa que es algo que tiene que salir. Hay que sacarlo, hay que manifestarlo, hay que expresarlo. Tiene una tendencia natural a manifestarse en el exterior. Entonces, vamos a hablar de un principio
bien dinámico que son las emociones. Vamos entonces ahora a hablar un poquito acerca de cuál sería una definición un poquito más conceptual. Y vamos a ver que las emociones son una respuesta que le informa a nuestro organismo qué tan favorable o desfavorable es un estímulo o situación. Cuando vemos a las emociones así, decimos, wow, entonces si yo tengo una buena conexión con mis emociones, entonces voy a tener un buen radar, voy a tener un buen sonar, algo que me permite, cuando se me pone un contexto, una situación, un desafío, una interacción, me va a informar a mí, a mi organismo, qué tan favorable, qué tan desfavorable es lo que tengo enfrente, y es una información clave para que yo pueda elegir, elaborar una respuesta acorde, la que necesito, la que sea más efectiva. Ahora, es súper interesante cuando empezamos a comprender a nuestras emociones como este sistema de información, pero que a la vez es un sistema de defensa. Ujú. Porque si nos vamos a una parte súper básica, pues prácticamente hasta las amibas, ¿no? Tienen esta parte donde pues necesitan informar, ¿verdad? Cuando se enfrentan a un sustrato o están cerca de algo, si es favorable o desfavorable, pues para saber si me defiendo, si ataco, si lo dejo pasar, si me inmovilizo, si me tiro al muerto. Entonces, este sistema básico de información, vamos a ver que lo teníamos muy desarrollado y muy bien afinado, sobre todo en las etapas cuando estábamos obviamente mucho menos desarrollados o menos evolucionados, porque teníamos un contacto con nuestro cerebro reptil y nuestro cerebro límbico muchísimo más fino del que tenemos el día de hoy. Ajá. Eh, ¿Qué sucede? Vamos a hablar entonces ahora un poco de la fisiología. A nivel fisiológico, las emociones son neuropéptidos, son neuroquímicos, son sustancias complejas, hormonas, que se van a segregar en el torrente sanguíneo y que aparte viajan por todo el cuerpo, ¿no? A través de la sangre y se pegan, ¿no? Justamente a las células y las alteran. Entonces imagínense que es pues como una reacción literal en cadena, ¿no? Que pone a todas las células en alerta y las mueve hacia una determinada posición en base a lo que evaluó del contexto. Vean más qué mecanismo tan fino y tan extraordinario. Por eso las respuestas emocionales son tan complejas y tan particulares. Se pueden abrir las pupilas de los ojos, se puede tensar la mandíbula, puede haber una irritación de color rojo, nos puede doler el estómago, todo el rictus, ¿no? Facial se altera, las emociones se expresan, ¿verdad? Bueno, ahorita que vamos a estar con la mascarilla todos, pues vamos a tener que leer mucho más las emociones desde los ojos porque nos van a quitar la mitad de la parte de la expresión emocional para poder leer el lenguaje no verbal. Pero a final de cuentas, precisamente como son algo que se manifiestan, que se expresan y aparte lo hacen a una velocidad bastante rápida. Ujú. Una vez que hay esta evaluación y se contactan, el neuropéptido va por toda la sangre, viene esta cadena de reacción emocional en las células e inmediatamente hay una manifestación al exterior. Entonces, bueno, ¿cómo manejar esto? ¿Qué hacer? Fíjense, hay varios modelos de lo que es la teoría de las emociones y el día de hoy les quiero presentar el modelo de Miriam Muñoz Polit. Miriam Muñoz Polit es quien prácticamente es la fundadora del Instituto Gestalt de México y ella, metiéndose mucho en esta parte de la psicoterapia Gestalt, propone un modelo que se llama de la MATEA. Y MATEA es un acrónimo porque son justamente las letras de las 5 emociones que ella considera las básicas, que son el miedo, la alegría, M-A, T de tristeza, E de enojo y A de amor. Entonces, me acuerdo perfecto de que cuando
salió la película de Intensamente, el amor no fue contemplado como una emoción básica, porque hay un modelo posterior, ya por ahí de mediados de los 80s, y dejen subo mi tumbaburro porque no me aprendí el nombre del autor, ajá, que es el modelo de las 6 grandes emociones de Ekman y colaboradores, donde ellos clasifican al amor como ya una emoción compleja, como una mezcla de emociones. A la mezcla de emociones le vamos a llamar sentimientos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ajá. Entonces ellos sacan al amor y meten a disgusto. ¿Se acuerdan del personaje verde que todo le daba asco ahí en Intensamente? Y meten también otra emoción básica que le llaman sorpresa. De ahí las 6 emociones básicas de este modelo. A mí en lo particular, el modelo de Miriam Muñoz Polit me gusta mucho, me ha servido mucho y por eso es el que me voy a mover en este webinar a compartir con ustedes. Y espero que les sea de la misma utilidad que a mí, pero no quería dejar de mencionar que existen otros modelos como tal. Entonces, bueno, dado este contexto, que lo vuelvo a repasar rápido, las emociones son un sistema que nos informa acerca de qué tan favorable o desfavorable es una situación o un contexto de nuestro exterior para que nosotros podamos elaborar una respuesta. Son una serie de neuroquímicos o neuropéptidos que se segregan rápidamente al torrente sanguíneo y que desencadenan toda una reacción a nivel celular que hace movimientos tanto en la parte del rictus facial, las expresiones, a nivel fisiológico nos altera por completo. Y si se acuerdan la etimología de la palabra, emoción es mover hacia afuera, ¿no? Sacar desde adentro. Ok. Y hablamos ahorita justamente de la matea de Miriam Muñoz Pulit y las 5 emociones básicas. Vamos a ir a través de cada una de ellas. Y una de las cosas que me encanta hacer en los webinars, en talleres, en coachings, en todo lo que doy, es pedirle a las personas que mientras voy haciendo una exposición, vayan haciendo una autovaloración. Esta vez lo que te voy a pedir es que cuando dé la explicación de una de las 5 emociones básicas, hagas una autovalorización en una escala de Likert del 1 al 10, donde 1 es yo no contacto con esta emoción, me hablas de algo completamente desconocido o que incluso rechazo, y 10 es lo mío es desbordarme e irme con todo en esta emoción. Y esto te va a servir después cuando hagamos la clasificación o la jerarquía de las emociones, que es un ejercicio bien revelador acerca de lo que aprendimos sobre lo que es correcto y no expresar a nivel emocional y también lo que hemos incorporado en nuestra propia personalidad o máscara. Ok, vamos a empezar entonces con la primera emoción, que es el miedo. La vez pasada trabajamos en un webinar y estuvimos explorando mucho acerca de cómo enfrentar la incertidumbre y que obviamente detrás de la incertidumbre hay miedo, hay angustia. Entonces, como recordarán, el miedo es una emoción que está ahí para alertarnos de que algo está en peligro. Nos tenemos de alguna manera que defender, hay que estar alerta, estamos en riesgo. Acuérdense que las emociones es un sistema complejo, pero que compartimos con todos los mamíferos. La mayoría de los animales tienen expresiones emocionales y los mamíferos las tienen mucho más desarrolladas que otros animales. Entonces, el miedo nos permite estar alerta, nos permite cargar la energía en el cuerpo para tener que hacer algo si la amenaza se vuelve inminente. Ahora, ¿qué sucede cuando no contacto con el miedo? Y ahorita estamos con ejemplos muy claros alrededor de eso. No contactar con el miedo nos vuelve personas, por un lado, temerarias. A mí no me pasa nada y yo puedo, y entonces podemos ir y enfrentar y jugarnos la vida, tomar riesgos innecesarios. Vean lo que está pasando ahorita con toda esta respuesta de la pandemia. Sobre todo en los países donde está abierto, donde no hay toque de queda, como nosotros acá, que los huevos no son al gusto, o sea, te quedas o la policía te lleva a la estación o te multan. Hay mucha gente que está temeraria, ¿no? Bueno, de hecho, inclusive el otro día vi que estaban haciendo fiestas en pro de contagiarse. No, vamos por la inmunidad de rebaño, porque, o sea, literal es, yo soy más fuerte que el COVID, nos tiene que dar de una vez. Entonces,
No tocar miedo es quedarte sin esta brújula. ¿Se acuerdan que hablamos que las emociones son esta parte fina que nos permite como evaluar qué tan favorable es de favor la situación y en base a eso responder? Al no contactar con el miedo, pues entonces todo me hace los mandados. Vamos para adelante, ¿y por qué no? No. Vamos hacia la fobia, vamos a enfrentar el miedo sin importarme absolutamente nada. Por otro lado, también me puede hacer sumamente ingenuo. Pensar que yo tengo un contrato directo, ¿no? Yo siempre había dicho en esta parte de, bueno, pues cuando estamos exageradamente metidos en todos estos rollos metafísicos y de decretos, de repente sentimos que tenemos una aura que nos protege de todo, ¿no? Tú nada más decrétale bien y no te va a pasar nada, cuando hay santos que les da cáncer. Es decir, nadie está exento de vivir muchísimas experiencias, las que les tocan alrededor de lo que está viviendo en este momento. Entonces, no contactar con el miedo nos puede llevar a la ingenuidad o a ser temerarios y llevarnos a correr riesgos innecesarios. Por el otro lado, vamos a ver que en el matiz de las emociones están quienes no contactan y quienes son secuestrados por la emoción. A mí me encanta esta palabra del secuestro emocional, porque eso significa que esta emoción es la que gobierna. ¿Se acuerdan, regresando a la película Intensamente, que estaba el tablero, pero que si alguna de las emociones se ponía como muy mal, pues le pegaba al botón durísimo y tiraba las demás? Y justamente un secuestro emocional es cuando una de las emociones se va por la libre y se lleva todo, se lleva nuestro raciocinio, se lleva cualquier capacidad de análisis y nos vuelve completamente reactivos y esclavizados hacia esa emoción. En el caso del miedo, lo primero que nos va a suceder es que nos vamos a pasmar. El miedo pasma, paraliza, o sea, simplemente estás aterrado y no sabes qué hacer, lo cual puede ser también muy riesgoso. Y si eso se empieza a escalar, lo puedes empezar a somatizar. Ujú. Vamos a hablar, por un lado, de esta parálisis, por otro lado, de la angustia y la ansiedad, ¿no? Que es como esta parte donde me subo a la cabeza y empiezo a generar fantasías catastróficas y escenarios que tengo muchísimo miedo que puedan ser reales y que los vivo como si fueran reales, hasta literal llegar a un punto de entrar en pánico, ¿no? De hecho, los ataques de pánico son reales, alteran una parte fisiológica, y voy a regresar aquí a mi tumbaburros, ¿no? Puedes experimentar taquicardia, dolor en el pecho, dificultad para respirar y mareos. Entonces, un ataque de pánico es algo serio. Y literal, la mente te puede colapsar a un punto tal de entrar en un rollo hasta medio paranoide, ¿no? Ya de tintes psicóticos, donde sientes que todo afuera está ahí para hacerte daño y entonces, porque el miedo está completamente fuera de control. Entonces, les hablo de estos dos extremos y acuérdense, cuando hagamos estas autoevaluaciones a las que los estoy invitando, la idea es hacerlas sin juicio. No se las tienes que compartir a nadie y la idea es conocerte. Entonces, en esta escala del 1 al 10, en esta emoción que acabamos de ver del miedo, que está para protegerte, para alertarte, para que no corras riesgos que no necesitas correr, ajá, para protegerte. Califícate cerca del 1 si es una emoción que no contactas, se te hace algo extraño o inclusive que la rechazas, que es, híjole, a mí nada más estás hablando de miedo y la gente miedosa me cae mal, no soporto meterme en el miedo, yo soy de los que me tengo que aventar y si le va a doler, que pues que sea la primera. Y ponte una calificación más cercana al 10 si el miedo es algo cotidiano para ti. Si siempre estás con ataques de ansiedad, si te da angustia, si siempre estás con fantasías catastróficas, tienes insomnio, te levantas con taquicardia, ¿no? Siempre estás pensando en los peores escenarios que te pueden pasar. Y solamente haz esta valoración para darte cuenta. Acuérdate, la conciencia observa y describe. No juzga, no prefiere. Las cosas son como son. Y nos guste o no, las cosas son como son. La ventaja de traer a la conciencia las cosas es que entonces me puedo empoderar para actuar sobre ellas. Ok, inhalamos y exhalamos para soltar esta energía asociada con la primera de las 5 emociones básicas de la matea que corresponde a la M del miedo. Me voy a ir a la segunda letra, al segundo acrónimo,
que es la A de alegría. Ujú. La alegría es una de las emociones que te indica el placer. Te indica que hay una expansión, una distensión. Es una emoción que nos ayuda también para el asombro, el descubrimiento. Eh, es gracias también a la alegría que aprendemos, porque como mamíferos, uno de los puntos principales para el aprendizaje es el juego. Nos es básico jugar para aprender. Y la alegría es parte de toda esa curiosidad, de todo este juego. Aparte, la alegría te indica cuando cuando tu organismo contacta con ella, que es seguro moverte en esa dirección. Entonces está diciendo, date, vete con todo. Aquí hay expansión, aquí hay seguridad, aquí hay motivación. Aparte, cada una de las emociones puede generar otros neurotransmisores. Entonces, cuando estamos alegres también se puede generar por ahí de repente un poco de oxitocina o de dopamina, ¿no? Porque estamos con este excitement, lo cual es también muy bueno para mantenernos con una buena energía. La alegría también es una de las emociones, junto con la tristeza, ver nada más este contraste, que ayuda muchísimo a liberar el estrés. También nos ayuda mucho a no tomarnos tan en serio otra de las cosas que tanto necesitamos por la vida, ¿no? Dicen que si alguien tiene sentido del humor es Dios. No siempre entendemos a sus chistes, ¿verdad? Pero qué importante es sabernos reír de nosotros mismos, de lo que nos pasa y pasárnosla mucho más ligero por la vida. Eh, Como toda emoción, vamos a verla igual, tanto cuando no la contactamos como cuando estamos pegados a ella. Porque vamos a ver ahorita que entremos en la parte de la expresión emocional, que hay toda una gama de emociones, ¿no? Si estamos hablando del el blanco y negro, hay toda una gama de grises. En esta parte del aprendizaje, viendo este comentario de Alma, efectivamente, muchas de las empresas, yo me dedico a una parte de capacitación, lo que hacemos es que generamos una arquitectura experiencial, es decir, una serie de vivencias donde a través de competencias, juegos, sorpresas, historias, la gente va desarrollando habilidades y las va poniendo en práctica y esta emoción, esta asociación hace que el aprendizaje se vuelva placentero. De hecho, hay muchas cosas que no te gustan porque el maestro que te las dio no supo darte alegría, no supo generarte esa sorpresa, esa motivación, ese gozo por aprender a través de su materia. Bueno, ¿qué pasa cuando no contacto con la alegría? Ujú. Vivimos una vida muy gris. Una vida muy gris, una vida muy seria, muy analítica, muy desde el deber ser, muy fría, con muy pocos contrastes. Nos volvemos secos como tal, muy cuadrados. Y por el otro lado, si no nos podemos despegar de la alegría, yo siempre pienso en esto como si fuera un enchufe, ¿no? Y te quedas ahí pegado a alguna de las emociones. Cuando no nos podemos despegar de la alegría, somos personas a veces exageradamente superficiales. ¿Por qué? Porque no se puede hablar en serio con nosotros. Todo es broma, todo es chiste, todo es juego. Y la verdad es que actuamos como eternos adolescentes. Ese es un arquetipo, el eterno muchacho, apuerus eternum. Y las personas que tienden a estar muy pegadas con la alegría, sí, se la viven muy ligero y demás, pero hay un momento que te desesperan, porque parecen no tomarse en serio nada, no tener la madurez para enfrentar la vida cuando se requiere de desconectarse de eso. Por el otro lado, acuérdense también que muchas emociones, y eso lo vamos a ver cuando veamos la jerarquía en la que aprendimos a cada uno de estos bloques básicos emocionales a ponerles en nuestra propia vida. Pero hay muchas personas que también tienen una máscara de alegría. Vamos a hablar aquí del arquetipo del bufón, cuando en realidad están sintiendo tristeza o enojo, pero prefieren estar todo el tiempo en esta parte de la risa. Miren, sé que es muy fácil conforme voy describiendo esta parte de las emociones, el clasificar a otras personas, ¿no? El decir, ay, me estoy acordando de fulanito, de sutanito, pero acuérdense de voltear el espejo y verse ustedes, porque es bien importante y bien interesante conocernos. Ya después, cuando tengamos muchas más habilidades, pues nos vamos al exterior.
Pero ahorita es importante la autovaloración. Entonces, una vez más, en una escala de Likert del 1 al 10, la escala de Likert es una escala subjetiva, porque no nos estamos basando en una valoración cuantitativa, sino cualitativa. Entonces, siendo uno él, la verdad, soy bastante amargado, no me gusta reírme, odio a las personas simplonas, me tomo las cosas en serio y me gusta que me tomen en serio, soy muy analítico y racional, ajá. Y siendo un 10, bueno, soy la fiesta andando, ¿no? El cascabelito de todas las reuniones, a todo el mundo hago reír, puedo estar 2 horas contando chistes, odio hablar de cosas serias y siempre estoy en este lugar. ¿Dónde te encuentras en esta escala? En esta escala del 1 al 10, ¿cómo es la alegría para ti? Y acuérdate, no lo hagas desde el juicio, hazlo desde la sorpresa, desde el autoconocimiento, desde las ganas de crecer. Ujú. Ok, vamos entonces una vez más a inhalar y a exhalar para soltar esta energía emocional alrededor de la alegría. Y bueno, hemos entonces visitado ahorita ya 2 de las funciones, ajá, que son justamente el miedo y la alegría. Y vamos ahorita a la tercera letra del acrónimo, que es la T, y que corresponde a la tristeza. Una de las emociones más incomprendidas y que más socialmente hablando intentamos suprimir, rechazar, eh, alejar de nuestra vida, ¿no? Hasta la canción esa de tristeza, por favor, vete lejos. Miren, es como muy paradójico porque entre más queremos alejar a la tristeza, más hacemos que permanezca. Aquí hay una enorme paradoja. Ojo con esto. ¿Para qué nos sirve la tristeza? La tristeza es la emoción que nos permite profundizar. Nos permite tocar lo que está en las profundidades. Nos permite elaborar el proceso del duelo. Que por más que queramos decir no quiero entrarle, es parte de la vida. Nos tenemos que apegar y despegar, contacto y retirada. Aprender a soltar, desapegarse y también es para mí el antiséptico que limpia las heridas en la vida, la tristeza, y también quien lava toda la mugre que se va de repente acumulando en nuestro interior, en nuestras relaciones, en cosas que necesitamos dejar que fluyan. Para mí se me hace siempre una energía como muy fluida. Ajá. Y por otro lado es también la emoción que nos permite decir y demostrar, me siento vulnerable. Y gracias a eso, permito la ayuda, permito la contención. Si empiezas a sentir rechazo a lo que estoy diciendo, inhálale y exhálale, porque aquí puede haber una perla de sabiduría para ti. Ujú. Entonces, ¿qué sucede cuando no contacto con la tristeza? Cuando la tristeza la tengo esquematizada inclusive como algo débil, algo que yo no me puedo dar permiso. Y es más, veo a alguien llorando y ay, 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 no llores, a ver, no es para tanto, la vida continúa. Bueno, llegamos a cancelar la tristeza a un nivel tal que inclusive cuando llegamos a un velorio y alguien está en duelo, le decimos, pero no llores. Y aparte, fíjense qué maquiavélicos, porque la persona que se fue no le gustaría verte triste. En lugar de decirle, ¿sabes qué? Yo no soporto tus lágrimas, yo no quiero verte triste, salte de ahí porque no te quiero recibir. Eso es lo que realmente estamos diciendo. Entonces, la tristeza es necesaria. Me encanta aquí volver a la película de Intensamente porque justamente como alegría era la líder, si se acuerdan de las 5 emociones básicas, y decían que tristeza todo echaba a perder, ¿no? Todo en la vida de Braille lo echaba a perder y entonces casi casi quién sabe ella para qué servía, hasta que alegría se da cuenta que solamente expresando su tristeza, ella podía mover las partes de cuidado, de nutrición amorosas de sus padres y ser acuerpada y poder resarcir justamente la relación, limpiarla de todo el dolor que se había puesto. Y entonces dice, wow, o sea, te tengo que integrar de regreso.
Entonces la tristeza es algo que tenemos que reintegrar a nuestras vidas, tenemos que volverle a dar su lugar. En algunos webinars he hablado cómo en algunas casas en la antigüedad había dentro del jardín o una ermita o una banca muy austera donde la gente podía ir a contactar. Estar triste estaba bien, tenemos rituales para estar tristes. De hecho, se supone que vestir de negro o en algunas otras religiones donde no se rasuran y demás, lo que estás diciéndole al otro es, estoy pasando un dolor y lo que necesito de ti ahorita es contención, no juicio, no que me saques de ese lugar. Ok, ¿qué pasa cuando no contacto con la tristeza? Bueno, ahí viene esta parte paradójica. Si yo rechazo la tristeza, no permito que se limpie el duelo, que se procese el dolor y la tristeza nunca llega a la catarsis y entonces los procesos de duelo los hago larguísimos. De hecho, podemos acumular duelos. Cuando no los procesamos, porque obviamente pues, nos metemos en la prisa de que ya tenemos que pasar a lo que sigue, porque no me puedo dar el lujo de sentirme triste, podemos tener cualquier tipo de explicación, de las más convincentes, hasta cualquier tipo de excusa. Lo que va haciendo el organismo es acumulando tristeza y acumulando duelos, que después pueden salir somatizándolo en una melancolía extrema, pero fíjense qué paradójico, en lugar de pasar por ahí y limpiar, porque la tristeza también encierra en sí la promesa de la renovación. ¿Cuándo fue la última vez que te agarraste una buena chillada? Que te aventaste a moco tendido, rico. ¿A poco no cuando uno termina después dice, ¡ah! Me siento increíble. Es delicioso. Yo, bueno, al menos en mi adolescencia lo hacía de una manera espectacular y ahora cuando me doy ese permiso digo, bueno, ¿por qué no lo hago más seguido? Ahora, ¿qué pasa cuando me quedo pegado a la tristeza? Quedarse pegado a la tristeza nos vuelve melancólicos, nos vuelve personas depresivas, negativas, que todo lo ven gris, que de todo se azotan y nos volvemos como vampiritos de energía, ¿no? La tristeza baja. Y una persona que siempre está triste, siempre está en la queja, siempre está en el dolor, llega un momento en que dices, "Ah, ya no puedo recibir más, ¿no? Porque no hay procesamiento. Ujú. Efectivamente, al menos el llanto moco de pura, ¿no? No nada más en la parte de la emoción, sino también físicamente. Hay una limpieza, hay una profundidad. Entonces, a mí me encanta hablar, por ejemplo, de los niños que con una facilidad se ponen a llorar y de repente, sobre todo cuando están muy chiquitos, las mamás los levantan porque dicen, no, pues necesito limpiarlo, quiere apapacho. No, quiere llorar. ¿Por qué quiere llorar? Porque está sacando estrés, porque se saturó, porque se quiere limpiar. Una de las cosas que después vamos a ver es que necesitamos regresar a vivir higiene emocional. Así como tenemos higiene física, necesitamos higiene emocional, porque las emociones se quedan como esas sustancias físicas dando vueltas y si no claro, el organismo tiene su manera de liberarlas, pero qué mejor, dado que estamos continuamente liberando emociones, continuamente estarlas limpiando. Vamos a hablar de eso después. Ajá. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no la contactamos, muchas veces también nos podemos subir en una máscara de enojo. Ojo con esto, porque hay emociones que enmascaran a otras. Entonces hay gente que siempre está enojada y es muy reactiva y en el fondo lo que trae es una tristeza acumulada enorme. Entonces, una de las portales de sanación, uno de los portales de limpieza es el camino de las lágrimas. Y es parte medular de los duelos, del desapego, de la profundidad, de la renovación, de pasar a lo que sigue. Entonces, una vez más, en una escala de Likert del 1 al 10, siendo 1 la tristeza, la rechazo, no me doy permiso, odio que la gente esté triste, me choca la parte del llanto, evito tocar ese tipo de temas, no se me da. Y siendo 10, bueno, puedo alquilarme de planidera si quisiera. La verdad, me reconozco que me doy al drama,
veo la vida generalmente desde un lugar bastante oscuro, me azoto con mucha facilidad y de repente la gente la llego a saturar, sería en el lado del 10. Acuérdate, no juicio, estás haciendo una descripción de cómo es tu relación con esta expresión emocional y la parte importante es que te estás autoconociendo. ¿Ok? Bueno, vamos a inhalar y vamos a exhalar. Y vamos a continuar ahora. Ya vimos la M, ya vimos la A, ya vimos la T. Vamos a la E, que es el enojo. Una de las emociones más adrenalínicas, rápidas, reactivas, que necesitamos aprender a gestionar. El enojo es la única emoción que te defiende. Cuando algo te amenaza, no importa si vas a atacar o vas a correr, la adrenalina del enojo es la que te pone en acción. Si te estás enojando, te estás gritando, actúa. La mejor manera de honrar el enojo es tomando una acción. Entonces, el enojo es una defensa, es una invitación a actuar. El enojo me permite poner límites, me permite empoderarme, respetarme, decir hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo. Me permite decir no. El enojo es la única emoción que es creíble para lograr esto. ¿Te quieres defender con el amor? No te vas a defender, no te vas a defender con la tristeza, no te vas a defender con el miedo ni con la alegría. Es el enojo. Otra de las emociones que tenemos con una sombra terrible. Ay, no te enojes. Si te enojas te ves fea, ¿no? Los niños buenos no se enojan. No, a ver, a ver, a ver. Tenemos que regresar a aprender a manejar el enojo, porque aparte sentimos que el enojo solamente se puede dar como una ira descontrolada que destruye y violenta. No, 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 no. Al igual que todas las emociones, hay un matiz. El enojo puede venir desde una leve molestia hasta una ira desenfrenada. El miedo puede venir desde una intuición de que algo no está bien hasta un pánico incontrolable. La alegría puede venir desde una leve sensación de bienestar hasta morirte de carcajadas, ¿no? O mearte de la risa, como decimos nosotros. Entonces, tenemos miedo al enojo no manejado, al enojo descontrolado, al que lastima, al que hiere. Pero vamos a hablar entonces que necesitamos encontrar para todas las emociones cuánta de la emoción necesito manifestar y cuánta necesito desechar. Ojo, la emoción en general se va a verter con mucha abundancia y la inteligencia emocional es esa capacidad de decir, a ver, ya contacté con la emoción, ese enojo, necesito manifestar mi enojo para defenderme, para poner un límite, para decir que no. ¿Cuánto enojo necesito en este momento? Si no puedo contactar con el enojo, porque lo rechazo, porque tengo una historia por ahí de personas violentas a mi alrededor, o porque simplemente es algo que no lo tolero, me da hasta urticaria hablar de él, voy a estar completamente sin defensas. Ir indefenso por la vida es ir con una vulnerabilidad donde la gente va a abusar de ti y donde vas a acabar siendo víctima de muchas personas. Y vas a permitir muchísimas cosas que después, paradójicamente, te va a dar un enorme enojo haberlas permitido. Y al revés, si no sabes manejar tu enojo y es una emoción que se te dispara sin ningún filtro, te vas a volver cruel, violento, vas a lastimar los vínculos de forma irremediable. Porque aunque después quieras reparar, esta es de las emociones más difíciles de reparar que existen. Estos dos extremos se llaman pasividad y agresividad. Y el punto exacto que necesitamos de una emoción se llama asertividad. Es acertar en el blanco. Se dice muy fácil, pero vamos, ahorita que veamos, perdón, déjame tomar un traguito de agua porque ya se me está secando la garganta, saludcita. Porque ahorita que veamos eh, la curva de la expresión emocional, vamos a ver que encontrar ese punto exacto de gestionar la cantidad de emoción que necesito va a requerir de mucha práctica y sobre todo de buscar caminos distintos a los aprendidos en mi historia. Ok,
Volvemos entonces a la valoración. En una escala de Likert, del 1 al 10, siendo 1, rechazo la tristeza, no me sé defender, me cuesta mucho trabajo enojarme. Cuando me enojo, en lugar de enojarme lloro o me pongo a reír, o quiero abrazar, pero no logro contactar con el enojo y expresarlo. Y siendo 10, soy de mecha recorta. Cuando ya me doy cuenta, ya me le fui a la yugular al otro, no tengo control, he lastimado muchas de mis relaciones. ¿Por dónde anda tu relación con el enojo? Y tomamos una respiración profunda, inhalamos y exhalamos para soltar esta energía que hay alrededor del enojo. Ok, nos vamos entonces a la última letra de este acrónimo, MATEA, ¿se acuerdan? De Miriam Muñoz Polit y la teoría de las emociones vista desde la psicoterapia Gestalt. Y ahora vamos a entrar en el amor, que como ya vimos al inicio del webinar, hay algunos modelos que lo consideran tan complejo que no la consideran una emoción básica. Pero este modelo sí. ¿Cuál es la función del amor? Bueno, el amor es el pegamento del universo. El amor nos permite dar y recibir afecto, dar y recibir cuidados, nos permite nutrir y ser nutridos, nos permite afianzar los vínculos, nos permite valorar las cosas, nos permite atraernos hacia las personas con las que tenemos que trabajar, que evolucionar. Es una fuerza maravillosa en Misterios del Universo y bueno, ya saben que de ese tema tengo muchísimas cosas que compartir, webinars y talleres que hemos dado. Eh, para mí, uno de los puntos más hermosos en esta parte del amor es justamente entenderlo también como una parte trascendente. Como cuando te amas a ti mismo, te nutres a ti mismo, te das lo que necesitas, empiezas a generar una autonomía emocional, empiezas a ser una persona que va llenando una fuente desde la cual entonces puedes nutrir a otros sin matarte a ti de sed. Ok, ¿qué sucede cuando en esta parte del amor no lo contacto? Aquí quiero entrar en puntos finos o de detalle para compartirte que se hizo un experimento, por ahí creo que fue de los años 60. No me hagas mucho caso, tendría que ir como a apuntes del diplomado en desarrollo humano que tomé en Libero hace muchos años, donde se hicieron dos grupos de niños que estaban vivitos y a los dos se les daba el mismo cuidado en cuanto a comida, condiciones de humedad, aseo, etcétera, pero a unos se les dejó de tocar, de apapachar, de cantar, de hacerles bulla y todo tipo de cosas tontas que hacemos los adultos cuando nos vuelven locos esos ojitos, ¿no? Y esos cochetotes. Y empezó a pasar algo muy grave. Los niños que no recibían afecto, amor, contacto, vinculación, empezaron a tener deficiencias en su crecimiento, empezaron a perder peso, a no asimilar el alimento, empezaron a enfermar y tuvieron que parar el experimento porque murió uno. Eso demuestra que si estamos vivos, de alguna manera fuimos amados. No importa qué tengamos en la memoria que fue nuestra infancia, por más dolorosa que sea, alguien tuvo que tener la capacidad de transmitirnos amor. El amor es básico. De hecho, a mí me encanta esta parte simbólica. Saben que me encantan los mitos, me encantan los símbolos, soy medio mitotero, ¿no? Como el amor se hace mucho con el corazón porque es como la sangre, ¿no? Que se tiene que repartir a todos lados para nutrir a todo el organismo. El amor es un maná, una sustancia vital que necesitamos todos. Entonces, cuando no contactamos con el amor, tendemos a aislarnos, tendemos a disociarnos, tendemos a sentir que no merecemos ser nutridos, ser acuerpados, ser queridos. Y eso nos puede llevar a un sentido de aniquilación, a no sentir que merecemos estar vivos, ¿no? Es súper fuerte no poder contactar con amor. Ahora,
Quienes están en un exceso, volvemos a esta parte de estar pegados, ¿no? Al contacto de luz, el exagerar del amor se vuelve un falso amor y se siente como hipocresía, se siente como un exceso de azúcar, ¿no? Cuando dices, "Ah, pues, esto está súper empalagoso", y hay una sensación de manipulación, como que no la crees, como que hay una sensación de ganancia secundaria por ahí, de que algo quieres, que es demasiado. Y de hecho, paradójicamente, abusar de esta emoción genera rechazo. Hay una parte que dices, no la quiero, esto no está actuado, está fingido, no es natural. Ujú. Entonces, una vez más, vámonos a esta parte de la escala del 1 al 10. Acuérdense que el 1 es no contacto con esta emoción, no soy nada cariñoso, no soy nada tierno, odio que me toquen, odio que me expresen este cariñito. Hay una parte de mí que más me gusta el aislamiento, no me gusta mucho la parte de vinculación y la expresión. 10 es bueno, soy un cariñosito, ¿no? De repente empalago a la gente, a todo el mundo amo, quiero, ¿no? Soy como Walter Mercado, casi, casi, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense que esta valoración la tienen que hacer sin juicio, simplemente para conocerse. ¿Dónde andan en esta escala con respecto a esta quinta emoción básica del modelo de la Matea de Miriam Muñoz Polet? Ok, pues vamos de nuevo a inhalar y a exhalar. Y vamos entonces ahora a pasar a una valoración un poco más fina de la jerarquía de emociones. Este es un ejercicio que me encanta hacer también en sesiones individuales, en talleres, y da muchísima información acerca de nuestra historia y de cómo hemos aprendido a suprimir algunas emociones y expresar otras. Y les va a servir las valoraciones que ya hicieron. Entonces, imagínense un diagrama de iceberg, ¿no? Donde en la parte de afuera van a estar aquellas emociones que es muy fácil accesar, comunicar y expresar. Y obviamente abajo del mar, en la parte de abajo, están las que me cuesta mucho trabajo. Bueno, vamos a ir primero a la punta del iceberg. Y aquí está la emoción 1. Esta emoción, la verdad, abusamos de ella. Es una emoción que la tenemos exagerada. ¿Por qué? Porque es nuestra máscara. Todos aprendimos que había una emoción que era la neta patineta del planeta para defendernos. Que si nos expresábamos desde ahí la mayor parte del tiempo, conseguíamos lo que queríamos. Entonces, inclusive nuestro rictus, nuestra cara, tiende a reflejar más una emoción que otra, ¿no? Entonces hay personas que las ves y de entrada están jetonas, ¿no? No sabes si están enojadas o quieren beso, ¿no? Con la trompa parada, jetón, no necesariamente son enojones, pero su máscara es así. Y tienden muy fácilmente a entrar en enojo y a ser muy fuertes, muy directos, y qué, y demás. Hay personas que de entrada, ¿no? Tienden a ser muy amorosas, ¿no? Entonces, son muy dulces y te hablan y te cuidan y todo es sí, cariñito, sí, mi amor. O gente que tiende a ser muy alegre. Esta emoción se llama máscara porque es evidente. Todo tu ser tiene ese rictus. La realidad es que no la sientes tanto, pero la vives con esa intensidad porque te es muy conveniente. Así aprendiste a sobrevivir y ojo, no está ni bien, no está ni mal. Así es. Ahorita que acabamos de hacer esta valoración, ya tú podrás elegir si quieres hacer o trabajar en algún acomodo distinto. Acuérdate, nos estamos autoconociendo. Entonces, te comparto la mía y si me conoces, sabrás que hasta arriba está el amor, ¿no? Entonces yo puedo de repente ser muy empalagoso y ser esta parte así como muy amorosa, muy cariñosa, muy abierto, todo el mundo abrazo, papacho, ahorita ya no puedo, ¿no? Ya me quitaron parte de la máscara. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es esa emoción que aprendiste a llevar al extremo, a estar la mayor parte del tiempo afuera? Porque eso era una defensa increíble. Repito las emociones básicas.
miedo, alegría, tristeza, enojo y amor, y estamos justo haciendo esta valoración de jerarquía. ¿Cuál es la que tienes en exceso? ¿Cuál es la que es máscara? ¿Ya la tienes? Ok, vámonos ahora hasta la parte de abajo del iceberg, a la que se oculta. Y aquí va a estar la número 5. La emoción número 5 es esa que dices, la odio, no me gusta, la rechazo. Me choca sentirme así y me choca ver personas que están así. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Hay ciertas emociones en el contexto de tu familia que no eran bien vistas y que de hecho, si te las permitías, probablemente podías obtener una consecuencia o un castigo, ¿no? Entonces, a lo mejor si en tu familia el miedo no era bien visto, o sea, como yo recuerdo mucho un amigo que le decía a su papá, pues si tú no vas y le pegas al que te hizo algo, yo te pego a ti, porque aquí no quiero maricones ni miedosos, ¿no? En estos tonos loquísimos de educación. Y bueno, pues a ver, date chance de contactar al miedo y de expresarlo. Pues claro que no, lo odio, lo voy a llevar hasta el fondo, ¿no? Cada quien aprendió a ocultar una emoción lo más profundo y a tratar de rehuirla. En mi caso, la emoción que yo tengo hasta abajo es el enojo. Uh-huh. Para mí el enojo me costó muchísimo trabajo y años de terapia aprender a contactarlo y a expresarlo. Ya después me han dicho, oye, no te pases, ¿no? Bueno, pues aquí es el otro extremo, ¿no? Para aprender, que eso va a ser parte de la recomendación ahora que terminemos el webinar, ¿no? Aquellas emociones que no contactemos, pues hay que hacer el esfuerzo para aprender a contactarlas, reinstaurarlas, porque la inteligencia emocional es eso, la capacidad de contactar con un gran número de emociones y aprender a gestionarlas y expresarlas en la medida que las necesito. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es esa emoción que está en el número 5 para ti? ¿Cuál es la que está más oculta, la que está más escondida? ¿Ya la tienes? Ok, me voy entonces ahora a la parte media. Ajá. En la parte media, vamos a tomar otro traguito de agua. En la parte media está esa emoción que la tienes, digamos, bien calibrada. Es una emoción en la cual puedes centrar con facilidad, vivirla, sentirla y salirte. Es, digamos, la que manejas con más habilidad, la que gestionas con mayor pericia. En mi caso es la tristeza. Es como muy curioso porque obviamente desde mi máscara, ¿no? Yo en la parte de arriba del iceberg pues tengo el amor y la alegría, entonces toda la gente jura que yo me la vivo siempre feliz y expandido y que soy cariñoso todo el tiempo. Claro, cuando saco de las de abajo miedo o enojo dicen, órale, ¿este quién es? No lo conozco. Pero cuando saco la tristeza, es como muy curioso porque es como, si tú me dices, pues, yo te contengo, me vas a contener y siento tristeza, pues me voy con mis 2 metros de tristeza y lloro como si me fuera a morir en ese momento. Vivo la catarsis, salgo, me limpio los mocos y ya estoy bien. Y la gente se queda así como, ay, güey, ¿y ahora yo qué hago, no? Entonces, la emoción que tenemos en el número 3 es una emoción que tenemos sana, es una emoción que es fácil accesar, contactar, expresar en la medida que necesito y salirme también lo es. Ve armando tu diagrama del iceberg. Ajá. ¿Dónde está ahora entonces la emoción máscara hasta arriba, la emoción de rechazo sombra hasta abajo y la emoción que está en un punto de equilibrio? Nos faltarían entonces 2 emociones más, la que va en el número 2 y la que va en el número 4. La que va en el número 2 también es una emoción que tendemos a usar mucho y la que está en el número 4 también es una emoción que tendemos que evitar, pero no tanto como la uno y la 5. En mi caso, como ya les vengo comentando, mi emoción 2 es la parte de la alegría y mi emoción 4 es el miedo. Cuando logramos ver este iceberg, entonces podemos entender mucho del contexto familiar, social en el que nos desenvolvimos y de cómo sobrevivimos a él y cómo obtuvimos de él lo que necesitábamos, porque acuérdense que las emociones son su sistema de defensa. Entonces, en mi caso, pues, ¿qué fue lo que yo hice? Me hice desde muy chavito muy amoroso, muy lindo, muy servicial, muy alegre, muy bubbling, ¿no?
Y traté de no expresar en absoluto mi enojo y de demostrar que tenía miedo. Y la tristeza es algo que podía manejar de una forma natural. Entonces, esa fue la manera en que yo enfrenté mi núcleo familiar, el contexto en el que crecí, y por eso es que hay ciertas emociones que están más en la parte de máscara, más en la exageración, más en el quiero vender esto porque con esto sobrevivo, y hay otras que están abajo. Ha sido todo un trabajo de muchos años el sacar al enojo y aprenderlo a usar, el sacar al miedo, dejármelo sentir, porque aparte en las emociones que están en la parte de abajo del iceberg, muchas veces no tenemos idea de cómo se sienten. Y entonces cuando de repente están manifiestas, esto será miedo, no tengo idea, porque no las conozco. Entonces, permitirte hacer una exploración de las diferentes emociones siempre te va a ayudar mucho a contactarlas y aprender a expresarlas. Ok, ¿cómo te fue con este ejercicio? ¿Te estás dando cuenta de muchas cosas? A mí me ayudó muchísimo a entender por qué enterré el enojo, ¿no? O sea, después de ver ciertas reacciones emocionales de ciertas personas en mi familia, yo dije, nunca quiero enojarme porque si manejar el enojo es hacer lo que ellos hacen, yo no lo puedo permitir. El miedo siempre estuvo muy castigado, entonces no se hablaba. Y siendo el más chico, como tal, agarrándome del amor y de la alegría, me la pude llevar bastante bien. Acuérdense que no hay distribución que sea buena o sea mala, es la tuya. Y tuvo su razón de ser y sigue teniendo su razón de existir. La invitación que te quiero hacer es justamente a que, si quieres, explores la gama del resto de las emociones y aprendas a contactarlas y a expresarlas. Ujú. Entonces vamos a hablar el último tema del webinar de hoy. Ya son las 9, ya ven. Con ustedes me pico y siempre me voy y saco más cosas. Se pone padrísimo. Bueno, vamos a hablar ahorita en esta última parte y luego abro las preguntas en lo que es la curva de expresión emocional y bueno, ¿por dónde empezar con todo esto, no? Tenemos un montón de información. Esta es una curva, ¿no? Como una campana de Gauss. Ajá. Y la primera parte es el contacto con la emoción. Algo que, como les decía, suena sencillo y no lo es. Y contactar con la emoción es tener un contacto con mi cuerpo, con las sensaciones físicas que me permiten identificar que una emoción está creciendo en mi interior. Es bien interesante cuando nos empezamos a autoobservar en esta parte emocional. Por ejemplo, hay personas que cuando se enojan se les pone rojo el cuello, ¿no? O hay a quien le empieza a temblar el ojito, o quien tensa la mordida o ya le dolió la panza. Hay quien cuando siente miedo pues le duele el estómago o siente un vacío aquí en el pecho. Hay quien cuando tiene tristeza se empieza a encorvar. Cada quien tiene toda una gama de sensaciones físicas que informan que se ha derramado en el torrente sanguíneo un neuroquímico en específico. Y parte de nuestra chamba, si queremos tener una buena gestión emocional, es conocer lo que nos sucede cuando ese neuroquímico está ahí. Si no podemos contactar con estos, digamos, hacer un diagnóstico de la emoción que está ahí, pues vamos ciegos, no sabemos qué nos pasa. Ujú. Una vez que contacto, aquí tiene que venir una decisión consciente. Si lo que quiero es dejar que la emoción crezca hasta su máxima intensidad, que el punto de máxima intensidad se llama catarsis. Le voy a permitir que se exprese con todo o en base a la situación, al contexto, el momento en el que estoy, tengo que negociar con esta emoción y escoger dentro de la gama completa de grises cuál es el adecuado a expresar. O incluso tengo que negociar una pausa y decir, ahorita no es momento, ya te oí, te estoy consciente de ti, pero no te puedo
expresar ahora. Esta capacidad solamente la puedes hacer desde el neocórtex. Necesitas tener una enorme conciencia para decir, esto me está pasando y voy a hacer una elección consciente. Uh-huh. Ahora, si lo que vas a hacer es una catarsis, yo estoy haciendo ahorita un proceso muy interesante que se llama el camino del artista para liberar la creatividad y también encontré con una psicoterapeuta que me está metiendo en un proceso de sanar la herida creativa y entonces estaba yo escribiendo unas cosas en la mañana, que es un ejercicio que te deja hacer, y de repente nada más sentí como venía la tristeza, pero bueno, pues estaba aquí la señora que nos ayuda amablemente con el aseo, estaba Jaimito, o sea, miles de gentes, y dije, puta, ¿sabes qué? Sí lo quiero sentir, pero este no es el lugar, entonces empecé a respirar, me levanté, me fui al baño y me ayudé a contactar con la emoción justamente a través de ponerme una canción que identifico, que me ayuda a esa catarsis, y me aventé como media hora de llanto, pero espectacular. Y cuando sentí, que es la última parte de la curva, que estaba listo para integrar la experiencia. Porque ojo con esto, cada emoción responde a una necesidad, te está pidiendo algo. Ajá. Entonces, si tú te permites contactar, expresar y después integrar, vas a aprender para qué está presente esa emoción ahí. Algo quiere de ti. Y vamos a repasar entonces rápidamente lo que ya hablamos. ¿Qué quiere el miedo? El miedo te quiere poner alerta. El miedo quiere que no corras un riesgo. El miedo quiere hacerte ver que estás en peligro para que puedas elegir opciones más seguras por donde transitar. ¿Qué quiere la alegría? La alegría quiere que te expandas, quiere que goces, quiere que aprendas, quiere que te motives, quiere que te energetices, quiere ayudarte a repetir lo que vas haciendo. ¿Qué quiere la tristeza? Quiere profundizar, quiere limpiar, quiere elaborar un duelo, quiere soltar cosas. Uh-huh. ¿Qué te está pidiendo el enojo? Que pongas un límite, que pongas un alto, que digas que no, que te muevas, que actúes. ¿Qué te está pidiendo el amor? Que te muestres. Te está pidiendo vínculo, nutrición, afecto, contención, unión. Cada una de las emociones tiene una necesidad. Y cuando se vierte en el torrente sanguíneo, lo que te está diciendo es, hey, necesito que hagas esto por mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darnos tiempo para observarnos, autoobservarnos, ver cuál es la emoción que está surgiendo y en base a eso puedo recorrer la curva de la catarsis y luego integrar, o si estoy en una situación donde estoy en una interacción, estoy en una junta o estoy en una plática, tengo que negociar con esa catarsis para nada más usar lo que necesito. Y ojo, y después de que termine ese momento, tengo que hacer catarsis. Miren, esto es tan simple y tan complejo, y ya se los he dicho en otras ocasiones, como cuando la liebre tiene miedo, ¿no? Abre el instinto porque siente que está en peligro, y entonces se le tensan los músculos, se le empieza a acelerar el corazón, huele, detecta, el enojo se agrega adrenalina y sale corriendo porque siente que la van a comer. Y el zorro va detrás de ella, entonces sube, bla, bla, bla. Cuando libra el peligro, sacude, se pone a sacudir, se pone a temblar, porque trae un exceso de emoción en el torrente sanguíneo que necesita deshacerse de él, porque si no se queda intoxicada. Bueno, ¿qué creen? Nosotros también necesitamos esta higiene emocional, necesitamos sacar los excesos de emociones. En estos días que se nos han disparado N emociones porque pues tenemos caos a nuestro alrededor, tenemos incertidumbre, muchos de nosotros estamos teniendo que reinventarnos, ser creativos para tratar de volver a ser competitivos y llevar pan a la mesa, tenemos miedo, estamos pegaditos unos a otros, el caldo emocional está con todo. Entonces,
necesitamos ser creativos para darnos ese permiso. Miren, una de las experiencias más fascinantes que yo tuve cuando contacté con gente de la comuna de Osho en Pune, que fueron a México, es que ellos hacen una meditación en la mañana, muy tempranito, 6 de la mañana, que es una locura, pues se llama la meditación dinámica, porque primero te ponen a respirar como loco, a hiperventilar, porque lo que quieren es que metas más oxígeno del que necesitas para que se alborote todo este caldo emocional y todos los pensamientos. Y después de que ya estás como en un trance así medio pacheco, pero con airecito natural, te ponen una música estridente y loquísima y te dicen, lo que sientas, grítalo, exprésalo, ¿no? Entonces, estás en un salón ahí con 40 personas, todo el mundo se pone verdaderamente como loco a gritar, a patear cojines, a llorar, a reír. Y una vez que termina esa descarga, te ponen a brincar y a sacar el aire para que toques tierra, ¿no? Como para que regreses a este momento. Y luego te dejan sin movimiento, nada más para que te des cuenta qué te sucedió. Y luego te ponen una música deliciosa para que integres la experiencia y te quedes consciente. Es, hagan de cuenta como cuando te vas a dar un spa o cuando te vas a dar un masaje que sales y dices, wow, o sea, ¿por qué no hago esto más seguido? Y para mí se me quedó muy grabado que necesitamos como seres humanos abrir espacios de higiene emocional. Entonces, por un lado, necesitamos tomar más en serio el autoconocernos, autoobservarnos. ¿Por qué? Porque es una delicia poder usar todas las emociones. Después de yo haber vivido alejado de mi miedo, el ahorita de repente decir, estoy molesto y no quiero hablar o siempre estoy explotando porque así me siento y no sé ni por qué, pero ahí estoy y me autorrespeto, obviamente con cierto límite para no lastimar a nadie. Y después darme chance y entrar, a lo mejor llego y rompo unos papeles o escribo una carta de desahogo, es decir, nunca se la mando a nadie, no hagan eso, o le doy vueltas a una toalla o le pego un colchón. Y después quedarme quietecito y decir, wow, lo que me estaba pidiendo mi organismo es ponerle un límite a tal persona. O me estaba pidiendo actuar aquí para defender este derecho. ¡Qué maravilla! Las emociones son abundantes. Se van a disparar en cascada. Y quieren algo de ti, pero te están defendiendo. No contactarlas, andas literal, cucho por la vida. Y no gestionarlas, pues vas a tener una parte instintiva fuera de control que te va a lastimar a ti y a otros en muchísimas circunstancias. Por eso la importancia de desarrollar inteligencia emocional. Miren, este tema nos da como para taller, como para diplomado, ¿no? Nos da, bueno, como para muchas cosas, porque la verdad hay muchísimo que podemos hablar alrededor de lo que es la gestión emocional. Pero bueno, hasta aquí la exposición de lo que yo les traía el día de hoy. Me falta, perdón, un tema que son algunos tips como tal para las diferentes fases. Para la fase de contacto es muy importante respirar. Acuérdense que la respiración te contacta con el aquí y el ahora y con el cuerpo. Entonces, contactar y tomar como esta distancia crítica para saber qué me está sucediendo. Uh-huh. Esto cuando estás con otra persona requiere de que una parte estés en contacto contigo y otro con el otro. Acuérdate que esa es la mejor manera de relacionarte. Me observo a mí y te observo a ti para saber qué es lo que me está sucediendo. Y pongan mucha atención en todo tipo de cosas, desde si se les erizó la piel, les dio una sensación de vacío en algún lado, se tensó alguna parte, salivaron de más, se jaló el ojo. Todo tu cuerpo te está diciendo algo, te está mandando una señal de que algo se está virtiendo. También es importante, y a mí me ayuda mucho, cuando me está pasando esto, tratar de describir la sensación como si fuera una imagen, ¿no? Entonces de repente puedo decir, traigo una bola de pelos en la garganta que me está raspando, y es de color verde y huele feo, ¿no? Y es, puta, pues suena como un enojo ahí hecho bolas, ¿no?
Ah, ok. O traigo un hueco en la parte del vientre que no se llena con nada y si me lo toco tampoco, híjole, me suena como a miedo. Entonces, el hacer asociaciones con toda esta parte sensorial le puede ir dando poco a poco imagen, estructura, para que vayas conociendo y contactando la emoción. Ayuda también mucho, y quienes han estado conmigo en proceso terapéutico lo saben, el escribir la historia de alguna de tus emociones, ¿no? O sea, en mi caso fue, híjole, ¿cuándo nació mi miedo? No, pues mi miedo se tardó un chorro, pero a ver, ¿cuándo vi el miedo por primera vez? Ah, pues la primera vez que vi el miedo fue con fulano de tal, y era un monstruo horrible que me lastimaba y me hacía, y mi miedo nació creo que en la secundaria, cuando me enojé y correteé a un compañerito y lo azoté contra la pared y después me dio pavor haber sentido mi miedo. El hablar de tu miedo como si fuera, o tu enojo, o tu alegría, tu amor, lo que quieras, como si fuera un personaje, te ayuda también a conocerlo. No lo eches en saco roto. Parecen ejercicios muy locos, pero si no conoces tus emociones, no puedes gestionarlas. Para la parte de la catarsis, te recomiendo mucho movimiento. Puede ser movimientos caóticos, o sea, decir, bueno, este enojo que quiere que golpee, quiere que brinque, quiere que salte, quiere que grite, ¿no? Este, y no te juzgues, porque lo que sí es no te hagas daño, por favor, porque de repente, hay una parte de personas que dicen, sí, es que yo voy y le pegué a la pared y mira cómo te has hecho el puño. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de buscar formas de catarsis que no te lastimes y que te permitan sacar todo eso que te está intoxicando. A mí la música me contacta durísimo con emociones. Si quieren después, Rosy Noriega es musicoterapeuta, le pido que nos recomiende ahí como música para las diferentes emociones y con mucho gusto se las comparto, como tal. Otra de las cosas que podemos hacer para la catarsis es la fantasía, señores, sublimen, ¿no? Sublimar es, me voy a dar permiso de imaginarme que vivo esta emoción. Entonces, si estoy enojado, me voy a imaginar que voy, mato, descuartizo, hago, me vomito. Si tengo miedo, cómo me desintegro, me retuerzo. La fantasía, mientras la tengas consciente y la expreses, le baja la intensidad. Es bien importante que cuando estoy en el pico de la emoción, no tome decisiones. Aguas con eso. Y si estoy en el pico de la emoción, tampoco te enfrentes con alguien, porque lo que le vas a dar es un vómito emocional. Y muy pocas personas van a poder manejar eso. Ahora, si tienes personas, amigos, terapeutas, coaches, galán, chamán o quien sea, que tienen la capacidad de ser continente, porque hay personas que lo son, que te dicen, ahorita vente con todo, pues padrísimo, porque pues te vas a poderte vivir la curva, integrarla y ya está. Y lo único que van a hacer es contenerte, estar para el otro, es un serviciazo. Ahora, tienes que ser muy consciente que va a haber emociones que tú no vas a poder contener, porque el simple hecho de recibirlas te mueven toda la historia y acabas tú peor. Entonces también entiende tus límites y sea amoroso contigo. Ujú. Y para la parte de la integración, ya que pasaste por todo el gore de esto, puedes escribir la experiencia. A mí me encanta armar collage, ¿no? O dibujar. ¿Por qué? Porque las imágenes me ayudan mucho como a armar como toda una gestal, como todo un cuadro, que si al inicio no tiene mucho sentido, después cuando lo contemplo, hay quienes hacen mandalas, ¿no? Ponen un círculo y dibujan dentro o fuera como quieren, y después te das tiempo de observarlo y decir, ah, mira, esto es lo que estoy tratando de decir, o este es el aprendizaje que saco de aquí. Las emociones pueden ser un extraordinario aliado. Y aparte se nos disparan en abundancia y constantemente porque es un sistema, y regreso a la definición inicial, de información de punto fino sobre qué tan favorable o desfavorable es un estímulo o una situación del exterior. Tiene una complejidad brutal, son la sal y la pimienta de la vida, pero gracias a ella es que vivimos unos contrastes y unas texturas y unos olores y unas cosas fascinantes en nuestro día a día. Y aparte son uno de los puntos clave para las relaciones interpersonales
tanto entre seres humanos como en muchos de los mamíferos. Ok, ahora sí, ¿no? 9:12, entramos a las preguntas. Perdón si no les he contestado algunas de las preguntas. Si se acuerdan, desde la vez pasada les comentaba que para tratar de darle fluidez, iba yo a primero hacer la exposición y al final las preguntas. En lo que me van poniendo sus preguntas y vamos contestándolas, les quiero decir que estoy súper emocionado porque este sábado damos el primero de 3 módulos del taller Manejo Creativo de Conflictos. Y me he traído modelos tanto de organizaciones, modelos psicoterapéuticos, herramientas, todas digeriditas, bien aterrizadas. Les voy a sugerir, obviamente, poner en práctica lo que veamos en cada módulo. Vamos a abrir espacios para poder ver cómo nos fue. Vamos a hacer modelajes. Y yo creo que hasta en el tercer módulo les voy a hacer una visualización guiada con arquetipos y una serie de cosas para mediar en un conflicto interno. Así es que estamos súper contentos. Si todavía no te inscribes, todavía estás a tiempo. Acuérdate que puedes mandarnos un WhatsApp al 55 82 10 99 23. Espero que Mayel en un ratito lo ponga, si no yo ahorita se los escribo. O te puedes meter a la página de desdeelfondo.net, www.desdeelfondo.net, y vas a ver que en el menú dice taller en línea nuevo. Le das clic, ahí viene toda la información y también está un link para PayPal por si quieres hacer tu pago vía PayPal. El costo es un costo súper bajo porque mi intención ahorita es, con todo lo que estamos viviendo, tratar de poner mi granito de arena y que la mayor cantidad de gente se beneficie de este tipo de herramientas. Está en 300 pesos por las 3 sesiones. Una de las cosas que va a ser bien interesante es que si no puedes conectarte a alguna de las sesiones, te voy a mandar un password y un enlace para que puedas accesar a la información durante 3 meses. Y durante 3 meses seguidos vas a poder repasar estos 3 webinars de manejo creativo de conflictos las veces que quieras. Y aparte te voy a mandar en PDF las imágenes que voy a compartir a lo largo del mismo para que no tengas que tomar apuntes. Y lo vamos a dar a través de la plataforma de Zoom para que tengamos todavía mucho mejor transmisión de imagen, claridad. Entonces, te espero por ahí para desarrollar estas herramientas. Ahora sí, échenme sus preguntas, por favor. Déjenme ver si me regreso tantito, si hay alguna por ahí. Nos dice mi prima Patti Hinojosa Cervón, este encierro y la soledad llevan al límite todas las emociones y algunas las somatizamos y esto es peligroso para la salud. Totalmente. Miren, la somatización es hoy reconocida como una de las salidas que tienen las emociones cuando no las sacamos. Entonces vamos a hablar, la forma sana es buscar la catarsis, buscar estos espacios de contención. Hay 2 formas poco sanas. La explosión emocional, que es cuando de la nada te revientas contra alguien. ¿Por qué? Porque respiró, porque se volteó, porque te tocó la última gotita que derramó el vaso y el vómito emocional le fue a quien le tocó. Y la otra, que es la implosión. La implosión tiene que ver con retroflectar la emoción, es decir, me la aviento a mí. Entonces, si estoy enojado, en lugar de enojarme con el otro, me enojo. Si quiero lastimar al otro, me lastimo a mí. Entonces, retroflectar, somatizar, todo eso es implotar. Una depresión, por ejemplo, es una enorme cantidad de enojo no expresada cubierta de una capa gruesa de tristeza. Entonces el enojo, que es la capacidad de moverme, de decir, está completamente cubierto de tristeza y ahí se enquista, ahí se mantiene. Uh-huh. Entonces sí, es muy importante esta higiene emocional para poder estar continuamente sacando. En la parte del enojo, ayuda muchísimo toda esta parte de la música de tambores, por ejemplo. Pum, 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 pum. Música marcial, ¿no? Que tenga que ver con esto. Y la descarga,
¿no? Puede ser descarga pegándole una almohada, pegándole un colchón, este, eh, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? A mí, ¿qué cosas me han servido muchísimo en la parte de enojo? Yo muchas veces me pongo a despepitar, sacando como esta parte de catarsis, ¿no? Para hacer las cosas. Nos pregunta el Mux que más ejemplos para integrarme después de la catarsis. Bueno, la integración es algo que puedes hacer tú solo o la puedes hacer con alguien más, ya sea un coach, un terapeuta, etcétera. La integración es visualizar la experiencia por la que pasaste y hacerte una serie de preguntas de reflexión sobre la experiencia per se. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser desde ¿qué me estaba queriendo decir esta emoción ahora que ya la expresé? ¿Cuál es la necesidad que tenía no atendida? Eh, Otra de las preguntas que te puedes hacer es ¿cómo puedo honrar la presencia de esta emoción en mi vida? ¿Con quién? ¿Hacia dónde? ¿Le estoy enmascarando? ¿Le estoy evitando? ¿Le estoy reduciendo? Acuérdense que la integración no es hacer un juicio, sino es hacer una comprensión, es incorporar los elementos de lo que acabo de vivir para entonces, acuérdense que en la vida solamente o reparamos o repetimos y la idea entonces aquí es reparar. Juan nos pregunta, ¿por qué muchas cosas que parecían divertidas para los demás, como payasos, chistes o algo parecido, no me causan la misma emoción o risa? ¿Podría ser que me haga falta estar en contacto con alguna emoción? Bueno, aquí la parte, acuérdense que el sentido del humor es una huella digital, ¿no? A todo mundo nos causa risa o distensión diferentes cosas. Hay que también ver qué cosas tenemos asociadas con una emoción. Acuérdense que una emoción puede no quererse manifestar o no quererse expresar porque hay un aprendizaje detrás que nos dice que no es seguro entrar en esa emoción. En este caso puede ser que chistes, payasos o cosas parecidas en tu vida, en algún punto de la línea del tiempo de tu desarrollo, hay alguna asociación con alguna experiencia no agradable. Si la puedes evocar o no, ese no es el punto, porque a veces la represión es muy sabia y si no es tu momento para comprenderlo, no te va a dejar verla. Pero probablemente si te abres a querer explorar, puedan salir muchas respuestas para ti. Lidia nos pregunta, ¿por qué la gente te ve o te expresan juicios y tú no te sientes así? ¿Es que yo no lo quiero aceptar o es el reflejo de la otra persona? Bueno, miren, uno de los puntos más difíciles, pero que más nos pueden ayudar cuando interactuamos con el otro, es justamente suprimir el juicio. Hay una enorme diferencia en el lenguaje cuando hablo en primera persona. Digamos que yo estoy interactuando con alguno de ustedes y yo en el lenguaje no verbal o en las palabras o en la energía de la persona siento tristeza. Hay una enorme diferencia entre decir toco tristeza al estar cerca de ti o tu expresión facial, tus ojos me hacen tocar tristeza, pero se dan cuenta que el que está tocando la tristeza soy yo. No le estoy diciendo al otro estás triste. Y de ahí entonces sí le puedo decir, esto que estoy tocando tiene que ver contigo, te hace figura, pero siempre tenemos que respetar lo que la otra persona está dispuesta a tocar o a sentir en ese momento. Porque muchas veces sí puede ser una proyección nuestra y no necesariamente de la otra persona. Entonces, si ustedes sienten que alguien está enojado, no le digan, estás enojado, es tu expresión, tu energía me hacen sentir enojo. ¿Es el enojo algo que está ahorita presente en ti o es algo mío? Uh-huh. Y aquí entonces es como también darle el beneficio a la persona, porque acuérdense que muchas personas no contactan con la emoción, entonces que alguien llegue y te ponga una emoción de frente y a lo mejor es tu emoción 5 y la rechazas, pues es muy violento. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Maripaz nos dice, oh lector, cuando sí he expresado enojo y viví una depresión profunda, después de ella crecí y aprendí a poner límites. Mi enojo era ilimitado. A ver, déjame la vuelvo a leer porque como que no la entendí.
Dice, cuando sí expresó enojo y viví una depresión profunda, después de ella crecí y aprendí a poner límites. Mi enojo era limitado. Bueno, en la parte del enojo, saber cuánto enojo usar y en general en todas las emociones es cuestión de práctica. De hecho, yo siempre les digo, pónganse un letrero, ¿no? Diciendo, estoy aprendiendo a expresar y la emoción que toca. ¿Por qué? Porque digamos que expresabas demasiado enojo y te das cuenta que lastimabas. Bueno, a lo mejor las primeras veces que quieres moderar el enojo, pues ni creíble eres. Ni la gente se entera que estás enojado o no te respeta. Y dices, no, pues ahora me fui del otro lado. Le va a uno literal tanteando, aprendiendo a sacar la cantidad de enojo que necesitamos. En mi caso yo vivía justamente lo opuesto, Maripaz. Yo no podía contactar el enojo. Entonces, cuando según yo me enojaba, me decían, ay, qué ternura, tu enojo me da ternura. Y me da un coraje de decir, y según yo había hecho una actuación del Oscar para decir como Gandalf, you shall not pass, y ni por enterado el otro. Entonces, dense permiso, ¿no? De explorar, ensayar y ver, bueno, ¿qué quiero hacer con esto para aprender a ser asertivo? Ujú. Y si en algún momento se les pasa la mano, se fue más enojo del que querían expresar, reparen, regresen y a la persona, ya sabes que lo siento. Una de las metáforas que yo utilizo mucho es decirles que el cerebro reptil es como una iguana que está aquí, ¿no? Y a veces está muy pegado al cerebro límbico donde está la parte emocional. Y pues de repente, pues se me sale de control y armo un desmadre y pues perdón, tengo que ir, limpiar, pedir disculpas por él. A veces así sucede. Ahora, no se vale abusar y siempre decir perdón, perdón, porque a la tercera te van a decir, ¿sabes qué? No te acerques. O sea, si no puedes poner a ese animal bajo control y siempre me va a morder y lastimar, no te quiero cerca y van a tener toda la razón. Todo un tema, esta parte de la inteligencia emocional. Ay, ay, ay. Pues como ven, nos aventamos un taller como para irlo preparando porque ese sí me lleva tiempo. ¿Eh? Y aparte pues lo tendríamos que hacer un poco experiencial, con ir tocando cada una de las emociones. Por ahí una técnica que se llama focusing de Eugene T. Gendlin. Es de los años 50, pero es buenísima, ¿no? Para a través de la respiración y la fantasía guiada contactar con la emoción y hay veces que se puede contactar, otras no, hay veces que se identifica. Es todo un desarrollo, ¿eh? Porque a veces nuestras emociones no nos quieren hablar fácilmente. Dicen, pues a mí no me has pelado en tanto tiempo y yo me manejo solo, pues me voy por la derecha. Ok, parece que tenemos quórum. Déjenme ir poco a poco preparando el material. Ahorita este mes es el de 13, 20 y 27, son los sábados es cuando se van a dar los talleres. 13, 20 y 27 es manejo creativo de conflictos. Entonces déjenme ver si me da el tiempo como para julio o mediados de julio un poquito más, nos aventamos el taller de inteligencia emocional. ¿Eh? Si le quieren explorar, pues vámonos atrás del conejo de Alicia y vamos a ver qué nos encontramos del otro lado. Seguramente mucha conciencia y muchas herramientas para ir hacia nuestra plenitud de ser. Pues como siempre, un placer extraordinario el estar en este espacio. Reflexiones desde el fondo del estanque de Narciso. Para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Cervón. Y acuérdense que todos los segundos jueves de cada mes nos estamos teniendo estos webinars en vivo con temas súper interesantes. No les prometo vernos en 15 días porque estoy con lo del taller, pero pues siempre me entra por ahí el gusanito y se ve un tema interesante y me da tiempo de prepararlo, pues ya les informaré. Por favor, síganos en Reflexiones desde el Fondo, pónganle seguir, pónganle me gusta, para que cuando salgan los anuncios, pues se enteren de todas las actividades que estamos haciendo. También nos pueden mandar su correo electrónico y una vez al mes estoy mandando cartas mensuales, los newsletters famosos, y ahí les informo de todas las cosas. O pueden entrar a la página web y entrar a la parte de eventos, ahí también se pueden enterar. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Buenas noches, hasta la próxima.
Chao.